pero desde los orígenes del kirchnerismo, el tema de la inseguridad o el tema de la seguridad ha sido un tema tabú. Yo no creé la pobreza del 57%, yo la heredé, lo único que hice fue sincerarla. Ruta 23 y Lisandro de la Torre, lo que ven es un pasajero filmando una lucha de un pasajero con dos colectiveros. ¿Qué opinión te merece lo que vas a ver a continuación? Antes de develar el misterio, no te olvides de dejar el like y suscribirte al canal. La Nación Más es un canal que realmente es interesante para ver opiniones que son transversales y poder sacar alguna conclusión. En este caso, quiero que me digas en los comentarios qué es lo que opinás al respecto del tema que vamos a ver a continuación. Ya algo de todo lo que estuvimos hablando y demás en el canal, imagino que debes compartir, cosas que no, y por eso tu opinión es importante, porque en la tele no la puedes dar, acá sí. Y lo tenemos esta noche con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Laura, buenas noches. ¿Qué tal Mariel y Pablo? ¿Cómo están? Hola, Jorge. Muy bienvenido. Bueno, estamos hablando de la interna, de la inseguridad, la interna por la seguridad entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y estábamos viendo este tuit de Javier Alonso, lo leemos. El ministro de Seguridad de Axel Kicillof, ¿no? Bueno, son un montón. La verdad que Alonso escribió casi una carta en redes sociales. En reiteradas ocasiones es uno de los primeros. El jefe de gobierno, Jorge Macri, ha intentado disimular las fallas de su gestión lavando su ropa con la provincia de Buenos Aires. Los problemas políticos internos, la inseguridad agravada por fugas de presos y la suciedad que invade las calles porteñas se maquillan con estrategias superficiales, como si un perfume pudiera ocultar la falta de soluciones reales para los vecinos. Básicamente, en otro tuit, que me parece que fue lo que más enojó a Wolf, sí, bueno, yo se lo pregunté a Wolf, es que Waldo Wolf y Jorge Macri hacen uso político de la sangre, o sea, de las víctimas. Hacen uso político de las víctimas. Todos los días circulan entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad alrededor de 3 millones de personas. Como resultado de ese movimiento, dice el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, porteños y bonaerenses sufren hechos de inseguridad en ambos lados de la General Paz. Nosotros no negamos la realidad, tampoco mentimos para disimular problemas de gestión, como lo hacen desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las víctimas no solo hay policías de la ciudad, sino policías bonaerenses y de las fuerzas federales, además de estudiantes, turistas o trabajadores de cualquier rubro de la economía. Bien, Jorge, una reflexión te quería pedir sobre este tema, sobre esta interna desatada. Primero la reunión y después, bueno, esta interna desatada y esto que está contando Gasulla, y también el presidente Milei desde Davos diciendo la inseguridad es un tema del pasado. Bueno, es un tema complicadísimo desde hace mucho tiempo. Ahora yo creo que se reinstaló en la agenda por estos casos en los cuales las víctimas fueron policías de la ciudad que fueron víctimas de delitos en la provincia de Buenos Aires. Pero el problema de la inseguridad es un tema desde hace mucho tiempo bastante importante. Hay algunos indicadores, hace algunas semanas se conoció de las pocas estadísticas que se pueden conocer que daban una baja en la cantidad de homicidios a nivel nacional, y eso supuestamente tenía que ver con con el tema de Rosario, que terminó el año bastante mejor de lo que había empezado, y con que supuestamente había también menos delitos en el sector del AMBA. A veces hay un contraste con la percepción que tenemos todos por seguir las noticias, porque prácticamente todos los días hay hechos de estas características. El problema es que sobre esto naturalmente sobreviene la campaña, y lo que estamos viendo es la electoralización un poco del tema de la inseguridad, ¿no? Porque, bueno, Esper, como vos recién decías, Laura, quiere ser candidato y su caballito de batalla da la impresión de que va a ser la seguridad. Se corre un poco del eje porque él es economista y siempre hizo un poco el trayecto por el lado económico, pero bueno, ese andarivel hoy parece muy tomado por el propio Milei y es parte de la agenda nacional. Entonces, él encuentra allí un fleje en la cuestión de la inseguridad. Y allí hay responsabilidades compartidas claramente porque es un problema bastante complejo. Entonces, el gobierno nacional plantea la idea de que está a la baja el delito, pero fíjate que Esper sale y dice, bueno, la provincia de Buenos Aires, el gobernador tiene las manos manchadas de sangre. Entonces,
entonces no está tan resuelto el tema de la inseguridad, ¿no? Me parece que allí se mezclan también los intereses particulares de los distintos actores y obviamente hay un déficit clarísimo en la provincia de Buenos Aires respecto a este tema. Lo hemos discutido un montón de veces en la época de Berni, ministro. Claramente no hay posibilidades, la policía bonaerense no quiere, no puede, no alcanza, pero claramente el nivel delictivo se mantiene en un nivel bastante importante. Por ahí, no para impactar en tasa de homicidios, pero sí en los hechos que vemos en las propias pantallas de la televisión todos los días, ¿no? Pablo, ustedes lo entrevistaron al ministro Waldo Wolf y él hablaba de la diferencia de formación, ¿no? Entre los policías de la ciudad y los policías de la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí, concretamente decía Wolf que en la provincia de Buenos Aires alcanzan 8 meses para ser policía y en la ciudad de Buenos Aires para lo mismo necesitas 2 años. Esto, Jorge, que es una cuestión, porque mucho se habla de, bueno, es una cuestión ideológica, ¿no? Al kirchnerismo o a Kicillof no le interesa el tema de la... O no sé si no le interesa, pero cree que la seguridad es un tema de la derecha, o le regalan esa bandera a la derecha, cosa que no se entiende muy bien porque sus votantes padecen la inseguridad. ¿Cómo lo encuadrás vos esto, no? Y esta idea un poco de que si Axel amenaza con desdoblar las elecciones, como le dijo Cristina, mirá que se van a discutir estos temas, ¿no? Hoy en Moreno apuñalaron a un colectivero, un pasajero que subió en Moreno fue, ¿no? Porque no tenía la tarjeta SUBE y el pasajero terminó apuñalando al colectivero. Mira, Laura, voy a quizás ser un poco historicista, pero desde los orígenes del kirchnerismo, el tema de la inseguridad o el tema de la seguridad ha sido un tema tabú, porque confronta justamente con esto que vos estás planteando, que tiene que ver si la mirada garantista puede ser efectiva a la hora de reducir los delitos con una aproximación, yo te diría, más volcada a la explicación social y al tema del acompañamiento y demás, o si efectivamente se necesita mucho más rigor en el ejercicio de la seguridad. Recordad que en algún momento se creó el Ministerio de Seguridad, después lo sacaron, cambiaron los actores. Siempre el tema de la seguridad para el kirchnerismo ha sido un tema complicadísimo y tabú porque no terminan de saber cómo reaccionar. Y en eso Kicillof es un claro heredero de Cristina, porque de alguna manera hereda esos tabúes y esas complejidades para poder actuar. Dicho esto, la bonaerense es una fuerza muy difícil de manejar y el conurbano es muy difícil de controlar. Lo hemos visto incluso, hermanos, en la época que estaba María Eugenia Vidal al frente de la provincia y tampoco resultaba sencillo. Es decir, es un problema claramente que excede al gobierno de turno, que trata más o menos de ver cómo se sube dentro del pozo sin que lo tumbe, exacto, ¿no? Yo te diría que los gobernadores lo que buscan básicamente cuando van a la provincia de Buenos Aires, que no haya un hecho, un escándalo que termine en una poblada. Sí, además está esta maldición de que los gobernadores de la provincia de Buenos Aires nunca llegan a presidente, con la excepción de Duhalde, que llegó de una manera un poco, bueno, no digamos, de un poco extraña, ¿no? Quiero llevarte, y también lo quiero incorporar a Pablo, a la cumbre de Davos, donde está hoy participando el presidente Javier Milei, una reflexión sobre este tema y unas declaraciones que hizo a la agencia Bloomberg, donde dijo esto. Yo no creé la pobreza del 57%, yo la heredé, lo único que hice fue sincerarla. Es decir, y la bajé en 21 puntos a lo largo de un año. Hice un ajuste, digamos, ajusté a la política y la economía, en lugar, digamos, no solo bajamos la inflación, sino que además la economía se expandió. Por lo tanto, o sea, yo no apliqué una receta dolorosa, no solo que le devolví libertad a los argentinos, sino que además les mejoré los ingresos. Digamos, los salarios promedios en el mercado formal pasaron de $300 a $1.100, digamos, y dado que la moneda Argentina dejó de estar tan depreciada, hoy el PBI per cápita es 120% más grande. Así que, digamos, o sea, los argentinos están muchísimo mejor. Por eso, en este momento, los niveles de aprobación de la gestión están en torno al 60% y, digamos, si las elecciones fueran hoy, nosotros sacaríamos el 50% de los votos. Por lo tanto, digamos, está teniendo un alto consenso en nuestras políticas. 60% de aprobación ganaría con el 50%, ¿verdad, Jorge, esto? Bueno, es incomprobable porque contrafáctico. No tenemos más que las encuestas para poder verlo. Él está en un buen momento, cerró bien el 2024, está bien posicionado políticamente. Pero me gustaría volver a tu pregunta, ¿no? Respecto de
qué significa nuevamente Milei en Davos, y me parece que lo más interesante es comparar con el que fue a principios del 24, Sí. porque en ese momento era solamente un personaje excéntrico que llamaba la atención, que el mundo no sabía si tomárselo en serio o no, hasta dónde podía llegar, y yo creo que hay dos diferencias muy importantes. La primera es que pasó un año de gestión y Milei tiene elementos como para dar resultados del primer año de gestión. Después podemos discutir un largo rato hasta qué punto eso es así, si es sostenible o no en el tiempo, pero lo concreto es que lleva un paquete de datos concretos para decirle a los principales líderes del mundo y empresarios: miren cómo me fue el primer año. Ustedes que el año pasado no sabían de qué No me creía, ¿no? Fíjense, ¿no? Sí, Exacto. sí. Y además... Sí, Sí, Pablo. Lo segundo, Sí. y con Sí, sí. esto ya libero, Sí. es el tema que él viene, que es casual, pero no tanto, viene de la asunción de Trump, es decir, viene Claro, con la espalda claro. de Trump, ¿no? Que me parece que es un punto sustancial. Yo te diría que hoy es casi como uno de los emisarios de Trump a nivel mundial, al punto de que en el gobierno cuenta que hay gente que le transmite mensajes a Milei para que se los transmita a Trump, ¿no? Lo contaste, creo que vos en una columna tuya. Claro, Sí. claro, le dan mensaje. Entonces, él llega... Eso es el año alucinante, ¿no? Sí, todo esto era muy incierto. Él era como una especie de evangelizador en el desierto, y de pronto lo tiene detrás a Trump con todo lo que ha significado el regreso a la Casa Blanca. Entonces, estamos viendo un Milei naturalmente mucho más confortable, mucho más asertivo, y queda por esperar el discurso de mañana, porque va a ser un poco el mismo escenario y situación del año pasado, donde sacudió al establishment tratándolos a todos poco menos que de comunistas empobrecedores, incluso para la socialdemocracia europea, digamos, partidos y líderes muy respetados. Sí, recuerdo el año pasado también que pasó algo parecido, ¿no? Vos, Pablo, ibas a decir algo, perdón. Decías, ibas a decir algo, Pablo. Sí, a mí me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge. Milei, a diferencia, digamos que el año pasado Milei era un tipo excéntrico, no era importante porque apenas era el presidente de la Argentina hablando en la reunión de los tipos más poderosos del planeta. Sí, acordémonos, ¿no? que muchos decían no dura ni 6 meses, ¿no? Sí, además, pero la Argentina no estaba tan considerada, no era del todo, no era muy importante, queda muy lejos la Argentina de los factores de poder, y Milei llegaba desde allí a decirles de todo, a decirles que todo lo que hacían ellos estaba mal. Repito, les hablaba el presidente de un país empobrecido a los empresarios más ricos del mundo. Tan sencillo como eso. Eso es el foro de Davos. Ahora Milei va a hablar, hay que ver si es tan incendiario como el año pasado, pero ya con dos legitimidades. Un poco una legitimidad de gestión que tiene que ver con la desaceleración radical que tuvo la inflación en la Argentina en 2024. Esto es evidente y está a la vista de todo el mundo y es un elemento que le da legitimidad, hay que escucharlo de otra manera. Y la otra es la legitimidad que le dan sus amistades. Sí, porque sí, al claro. caso Bueno, de esto Trump, que acaba de decir tenemos que sumarle Jorge, ¿no? el de Elon Musk. Nosotros, Sí. ahora parece que es un tipo común Elon Musk para nosotros, pero es uno de los empresarios más destacados del planeta. Hoy se reunió con Mark Zuckerberg, con el Por CEO de ejemplo. Google. Hoy una empresa tecnológica anunció una inversión de $500 millones. O sea, se reunió con los grandes millonarios y trimillonarios del Laura, mundo, ¿no? ¿Me permitís agregar breve en función de lo que decía Jorge? Esto es información, como viene de la asunción de Trump, y Trump anunció que Estados Unidos se retira de la Organización Mundial de la Salud. Recuerden la crítica, por ejemplo, del gobierno argentino y de él a la OEA. Argentina evalúa retirarse de algunos organismos internacionales. Bueno, porque tanto Trump como Milei son anti-establishment, ¿no? Bueno, Jorge Liotti, te cuento, nosotros tenemos una sección todas las noches, que es el enigmático de la noche. Y tiramos una pregunta y a las 12 de la noche develamos al enigmático. Esta vez nos vamos repartiendo al enigmático, hacemos un juego con Fernández Blanco que nos espera hasta las 12 de la noche para develarlo, y esta vez le toca a Luis Gasulla el enigmático. Bueno, el enigmático de hoy nos metemos casi con el mundo de la farándula. Atención, mirá, Jorge bueno. Liotti, prestale atención. Liotti es muy A Jorge farandulero, Liotti déjame es re decirte. farandulero, Por eso. sí. Yo lo conozco y Está es reenganchado con Sí. con todo el WandaGate y todo eso, sí. Mira, ¿quién es la famosa que a la hora de elegir pareja Sí. termina en un escándalo judicial, vinculado a veces con la corrupción? Porque se viene una me gustó, noticia también. Ah, Vos ¿se decís viene que una?
¿Vos decís que elige mal No. o que...? No, yo te diría que elige bien. Económicamente Bueno, elige bien, depende. pero Bueno, pero si judicialmente... termina en la justicia, Sí, después hay problemas judiciales. Ya lo O adiviné, sea- pero no te lo voy a decir. la Yo adivinaste. creo que también. Fernández Esta vez Blanco? fue Yo creo que fácil. también, yo creo que también. ¿Vos la adivinaste, Jorge Liotti? No. A ver, ¿podemos repetir quién es la famosa? Lo que pasa es que acá la historia es lo que vamos a contar a las 12 de la noche. Ah. Hay audios, hay fotos, hay videos. Ah. Es un verdadero escándalo judicial que se viene. No lo sabemos todavía, o sea, es una noticia que todavía no salió a la luz. Empieza a salir, ya estaba chequeando en redes sociales. Hoy, te digo, una primicia dura 2 segundos. Ya en Sí, Twitter sí. empieza a difundirse. Pero tiene que ver, involucra a una famosa muy importante que bueno, otra vez va a ser noticia. Bueno, bien. Prometedor. Tiene Prometedor, Predilección por los hombres con causas. Basta, Y con no diga plata más. también. Nunca sabía y con tú. plata. Viste, ya lo adivinaste, No, ¿viste? no me, Ya lo adivinó. No, pero No Mariel- me spoileen el enigmático. Ya lo les adivinó. pido, Pablo por me favor. cuida. Mariel Pablo es me intratable en este tema. No, Mariel te saca todas. No se puede Intratable. jugar así. Basta, Mariel, hasta acá llegaste, como diría Massa. Hasta acá llega. Mariel, Pablo, un placer compartir con ustedes. Jorge, Buen esperanos programa. un ratito que queremos aprovecharte un poquito más en el buen sentido de la palabra. Gracias, chicos, por el pase. Gracias. A vos. Y nos divertimos y Hasta nos mañana. informamos. Bueno, abrimos ahora sí la mesa por la inseguridad o por el tema de la seguridad. Lo tenemos a Luis Coronel, que es comisario retirado de la provincia de Buenos Aires. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bienvenido tenerte Gracias. acá. La verdad que es un lujo porque tengo mucha expectativa con las cosas que nos vas a contar. Bueno, Así no hay que, problema. bueno, estoy contenta que estés acá. No por el tema, que siempre es un drama, pero volvemos a tener a Lucas Damián, que es vecino de La Matanza, es un ex colectivero de una línea de San Justo, creo que es, recordanos la línea... La línea 242 de la cabaña. Exacto. Y Lucas, bueno, dejó su trabajo justamente porque temía por su vida. Y lo tenemos al doctor Hugo López Carribero, abogado penalista. Hola Laura, mucho gusto. Por supuesto que a Ale Cancelare, a Jan Libares, que ahora nos va a contar un caso que acaba de suceder. Y contanos, Jan, el Bueno, caso. es uno de los casos que conmueve, ¿sí? Tiene involucrado a dos colectiveros, así que vamos a aprovechar a nuestro invitado para preguntarle Ambos, del por qué. Vamos sí. a ver las imágenes. Esto pasó en Moreno, ruta 23 y Lisandro de la Torre. Lo que ven es un pasajero filmando una lucha de un pasajero con dos colectiveros. Y paso a contarles la historia. Este joven que ven sin remera, sube sin tarjeta, una señora le paga y ahí se genera un entredicho con el chofer de la unidad y su colega que estaba yendo a la terminal para empezar su jornada laboral. Entonces, ¿por qué yo digo dos colectiveros? Está el chofer y el colega. Se bajan del colectivo porque comienza una disputa, se agarran a trompadas arriba del colectivo, frena la unidad y lo bajan. Una vez que lo bajan, este joven, como ven ustedes ahí, sacó un cuchillo. Lo cortó al chofer en el brazo derecho, por eso su compañero tuvo que tomar el mando del colectivo y llevarlo a un hospital de Moreno, pero circunstancialmente, no sé si ustedes lo llegan a ver, es un poco difícil, pero hay una persona ahí con un arma. ¿Ven la espalda? Ahí se ve cómo tiene un arma. No se sabe si es un policía, no se sabe si es una persona que estaba armada y lo quiso apaciguar, pero ven, ahí está claro. Hay dos personas luchando con este joven que no tiene remera. El más morrudo. Claro, y ven ahora una persona un poquito más rellenita con un arma en la mano. Bueno, de milagro, esto habla, Laura, de lo que son los ánimos exaltados, y de milagro no tenemos un chofer que, más allá de un corte, no tuvo una puñalada o algo peor todavía, que esté internado. Bueno, esto habla de un episodio más de inseguridad, como para presentar el contexto de lo que pasó hoy, hace minutos por la tarde, en Moreno, y después vamos a contar de lo que pasó en las últimas 12 horas. Bien. ¿Sí? Porque un policía de la ciudad mató a un motochorro anoche en Crovara y Ruta 4, en la zona del límite de la Tablada y de San Justo, más allá de lo que contamos ayer también de Villa Madero. Lo tenemos a Jorge Liotti un ratito más y quería pedirte una mirada sobre esto, Jorge, por esto de, esta exaltación de los ánimos, ¿no? Una persona que entra a un colectivo, apuñala a un colectivero porque no tiene la sube. ¿Cómo ves esto?
Estas noticias, Lo que pasa, además, Laura, donde hay es que involucrados, además, policías de la ciudad, ¿no? Sí, lo que pasa es que me parece que este tipo de casos es un poco diferente a los intentos de robo, a los motochorros, demás. Acá me parece que hay una mezcla de delito con descomposición social muy fuerte, porque es un hecho, digamos, una persona que quiere subir a un colectivo. Entonces, me parece que en muchas de estas circunstancias también se mezclan de alguna manera un conurbano que va descomponiéndose progresivamente y que eso naturalmente después termina generando niveles de agresión muy altos, sensibilidad muy alta porque la gente tiende a autoprotegerse o a tratar de resolverla como pueda, la sensación de ausencia de efectivos de seguridad. Entonces me parece que se mezcla un poco de todo, ¿no? Y es reflejo de un momento bastante crítico. Nosotros muchas veces miramos la protesta social como la protesta social organizada. Bueno, cuando no hay protesta social organizada marchando parece que no hay niveles de tensión, pero se canalizan de otras maneras, ¿no? En el conurbano este tipo de dificultades se resuelven de otros modos y en general, digamos, pasan este tipo de cuestiones. Cada uno, dentro de su posibilidad, o acude a un arma o acude a la autoprotección, sí. En fin, tratan de protegerse. El Estado aparece allí muy limitado para poder resolver estos temas. Te hago la última, Jorge, que bueno, siempre te digo, siempre es un lujo tenerte. Hoy se enojó Milei con una periodista de La Nación, con Luisa Corradini. No es la primera vez que se enoja con la corresponsal que fue a cubrir la cumbre de Davos. ¿Qué pasó? En realidad no pasó nada nuevo porque es simplemente un recordatorio de lo que ocurrió hace un año. Ah, me acuerdo, sí. No hubo un nuevo episodio con ella. Él el año pasado fue tremendamente agresivo porque Luisa Corradini había dado cuenta de que en la exposición que hizo Milei en la cumbre de Davos, el recinto, el salón que estaba previsto no estaba completo. Y eso enfureció al presidente y bueno, la criticó muy duramente. Y hoy volvió sobre el tema, sí. Pero sin que hubiera un nuevo elemento, simplemente porque la volvió a ver. Sí, no, la volvió a ver porque en esta entrevista que dio a Bloomberg se le permitió a algunos colegas estar presentes, sin preguntar, pero participar. Entonces, bueno, la volvió a ver y volvió a criticarla. Pero no fue más que eso. En todo caso, habrá que ver mañana, donde va a volver un poco a la situación del año pasado, y allí estaremos cubriéndolo con Luisa. Es una corresponsal de La Nación de hace muchísimos años. Sí, por supuesto, gran periodista. Francia, pero cubre mucho de lo que ocurre en el plano europeo. Bien, Jorge Eliotti, muchísimas gracias por esta charla con nosotros. Por favor, un abrazo. Un gusto y que tengas buenas noches.